Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches allá. Sí, sí. Un placer estar con ustedes en línea. Muy bien, muchas gracias, Lucho. Antes de iniciar, vamos a ver un poco para nuestros amigos que nos siguen, para los jóvenes, en fin, y para los que ya los conocen, Américo, recordarlo un poco vía algunas imágenes. Adelante, por favor, con nuestro video de Américo. Muy bien, ahí teníamos un pasaje rápido de algunas imágenes del maestro Américo Valencia. Estamos con Lucho Valverde. Lucho Valverde es sanmarquino, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la carrera de Derecho, fue director general o secretario general por esos años, no había el cargo de director del conjunto de Zampoña de San Marcos, participó en la institución que formó Américo Valencia, el CIDEM, Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Peruana, también en el conjunto orquestal de Brisas del Titicaca de la Asociación Cultural muy conocida en nuestro medio, bajo la dirección también del musicólogo Américo Valencia Chacón. También fue parte del Centro de Folclore de San Marcos, hasta su viaje a los Estados Unidos, donde sigue desarrollando pues un gran trabajo con el folclore, dirige grupos, escribe artículos, su vida académica y artística continúa. Lucho Valverde, bienvenido, por favor, y te damos la palabra. Muchas gracias, Carlos. Un saludo también a Rubén. Bueno, realmente estaba todo listo y preparado y de pronto escuché las notas del video y me entró una gran nostalgia recordar al maestro porque nos torturó tanto para aprender a tocar ese Oye, arreglo a propósito, ¿verdad, Lucho? ¿Verdad? La música que acompañó los videos es el Cóndor Pasa, arreglos de Américo Valencia, donde tú también participaste, ¿no? Grabaste esa canción. claro que sí, me vino de golpe a la cabeza. Bueno, hablar del maestro. En realidad, Puno, el departamento de Puno y la ciudad en particular le han brindado al Perú algunas de las mentes más brillantes de su historia republicana. A la lista honorable de José Antonio Encinas, José Domingo Choquehuanca y tantos otros, tenemos que definitivamente sumar el nombre del maestro Américo Valencia Chacón, uno de los más grandes etnomusicólogos peruanos y latinoamericanos, a quien esta casa de estudios, la Universidad de San Marcos, nido de lumbreras a su vez, tuvo también como miembro de su gran familia intelectual. El testimonio que brindo hoy por humilde servidor parte desde la retrospectiva que la distancia y el tiempo crean sobre la obra de este ilustre personaje, pero no puede evitar estar influenciada de la experiencia personal y de la nostalgia, ¿no? De un maestro, por un maestro, las cosas que generó en la vida del suscrito aquí. Fui alumno y discípulo de Américo Valencia durante los años 90 y fui seguidor de su obra hasta sus últimos días. Y esto
crea, obviamente, ¿no? Para mí es un honor el poder hablar, porque no solamente afectó mi vida, sino la de muchos otros compañeros, otras personas, muchos alumnos, discípulos, gente que ha progresado y ha desarrollado en el folclore. Entonces, para mí, el permitirme esta noche hablar sobre el maestro es un honor y un orgullo. Sobre todo porque, aparte de la relación académica y profesional, tuvimos la suerte con algunos más de ser amigos y compañeros de escenario, compañeros sobre las tablas, de muchos proyectos que él lideró y que fueron significativos y que influenciaron y que continúan dando que hablar, y que fueron un aporte extraordinario a la música académica y a la música popular en el Perú. Entonces, esto me permite hacer una pequeña introducción acerca de esta remembranza sobre el maestro, y su aporte a la cultura nacional tan importante, y el legado que nos ha aportado. Américo Valencia Chacón nació en Puno el 12 de octubre, de ahí viene el nombre, Américo, ¿no? De 1946, y nació en el seno de una familia en la que su padre era músico también, ¿no? Y también miembro del Centro Musical Teodoro Valcárcel. Entonces, ya desde muy tierna edad, Américo Valencia empieza a beneficiarse de ese ambiente de la cultura musical de Puno. La cultura musical de Puno, que empieza a desarrollarse desde comienzos de siglo y que ha dado tantos personajes importantes en la música nacional, ¿no? Y que es un objeto de estudio y de investigación permanente dentro de la musicología y de los estudios antropológicos de esta región. Américo Valencia se nutre, ya desde los 6 años él empieza a tocar el acordeón y empieza a hacer algo así como un músico suplente en las actuaciones que su padre llevaba con este conjunto orquestal Teodoro Valcárcel, tan famoso y cuya música es de los más reconocidos dentro del historial de la música puneña. Entonces, cursa los estudios en una escuela fiscal en Puno, y obviamente también, como no podía ser de otra manera, cursa sus estudios secundarios en el Colegio San Carlos de Puno, que es otra institución que también ha generado grandes personajes en la vida nacional, y Américo Valencia es parte de eso. Es importante recalcar que él nace dentro de una familia, y tomando el contexto que había usado en la exposición sobre de Rosa Larco, ¿no? El nuestro coronel, que dentro de una familia mestiza, ¿no? De una familia no indígena. Sin embargo, su interés por la música indígena comienza desde esta temprana edad. Comienza a desarrollar y a percibir el ambiente que le rodea, y puede dar fe de la evolución de las fiestas importantes del altiplano, como la mismísima fiesta de la Candelaria, que es la fiesta de su ciudad, ¿no? Entonces, en paralelo, hacia el año 62, Américo Valencia toma estudios de violín también con el maestro Augusto Macías, ¿no? Y que después continuaría en Lima también. Y bueno, al salir de la escuela secundaria, él se traslada a Lima para para estudiar sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Ingeniería, otra institución también importante en la vida nacional. Él desarrolló estudios ahí de ingeniería mecánica y electricidad, ¿no? Y se graduaría, pues, de ingeniero mecánico electricista el año 74. Previamente había conseguido su bachillerato, ¿no? En los años 70, pero su interés por la música electrónica, y por la tecnología, surge justamente desde este periodo inicial de sus estudios, ¿no? Paralelo, uno tiene que ver que Américo Valencia, en paralelo a su trabajo musical y a sus experiencias musicales, va desarrollando una carrera sobre lo que es la tecnología, la música electrónica, y en este sentido es pionero de la música electrónica en el Perú. Sus aportes con respecto a esto de repente no han sido muy estudiados o muy reconocidos, pero el trabajo que él ha desarrollado
con respecto a esto ha sido muy importante, como vamos a proceder a ver. Hacia los años 70, perdón, en los años 60, ¿no? Allá por el año 67, él participa en Lima del conjunto Cuerdas del Lago. Inclusive llegan a grabar un disco en 45, donde él participa también. Es en la década del 60 también que él forma parte de un conjunto musical en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Y estamos hablando de una época y de un contexto en el Perú donde empieza el movimiento estudiantil a gestarse, ¿no? El gobierno de Belaúnde, empieza la situación con los movimientos sociales. Entonces, Américo Valencia no es ajeno a esta realidad. Su vida estudiantil es la típica vida de quienes cursaron estudios en el Perú en los 60, 70, donde se empiezan a gestar las bases del movimiento estudiantil, la protesta, ¿no? La actitud contestataria de los estudiantes típicos de este periodo, ¿no? Es en el contexto de la Universidad Nacional de Ingeniería que él conoce a Rosa Larco, ¿no? Y con quien que está en una relación, y es Rosa Larco quien le da las primeras lecciones de contrapunto, ¿no? En paralelo, él también, como ya es probablemente más documentado, ahora, ¿no? Es uno de los miembros fundadores de la Asociación Juvenil Puno, el año 71, cosa que creó una tremenda polémica después en los 80 porque se le quiso quitar, se le quiso negar esta realidad histórica. Es en la década del 70 que él viaja también a Chile, ¿no? Y recorre la típica vida del estudiante que está viajando a conocer los movimientos de música de protesta que se formaban en este tiempo, como Quilapayún, ¿no? Conoce la Peña de los Parra, allá se encuentra y conoce al maestro Celso Garrido Leca, con quien también establecen una relación que más tarde se continuaría cuando ambos se encuentren nuevamente en el Perú. Entonces, paralelamente, todo esto en paralelo durante los años en que él se encuentra trabajando o empieza a trabajar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también en Electroperú como ingeniero mecánico con mención en electrónica y todo lo que es el trabajo de las telecomunicaciones, ¿no? En paralelo a su labor musical, ¿no? Entrada la década del 70, establecida ya la relación con Rosa Larco, él participa, ¿no? Del centro, de la Peña Folclórica de San Marcos, en este tiempo, ¿no? Que es la base de lo que después sería el Centro de Folclor de San Marcos. La actividad de Américo Valencia en los 70 es bastante prolífica en el sentido de la cantidad de actividades que él va desarrollando. Forma un taller de música Jatarizum, que viene siendo una expresión de la juventud y de las inquietudes contestatarias y de la época, ¿no? En plena dictadura militar en el Perú, ¿no? Entonces forma el taller Jatarizum, que es parte del movimiento de la música de protesta, ¿no? Como él mismo lo reconoció después. Y al mismo tiempo, el año 74, él ingresa al Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Y ahí, con el maestro Celso Garrido Leca, forman un taller de nueva canción dentro del Conservatorio de Nueva Música, ¿no? Que recoge pues todas las influencias de la época, ¿no? La actividad de la cual se nutre Américo Valencia. Fíjense, estando trabajando como ingeniero electrónico, ¿no? Para Electroperú y también para el Estado, habiendo viajado a Chile, habiendo formado un taller, estudiando en el conservatorio, ¿no? Américo se da el tiempo y el trabajo de hacer una investigación compleja sobre los sikus, las flautas de pan del altiplano. Y esto es lo más notable, ¿no? Y que revela el carácter de una persona, de un individuo que conoció lo que es el trabajo duro, sistemático, académico, sin estar todavía, tener un título de musicología, porque él se gradúa de musicólogo el año 84. Entonces, durante todo este tiempo, su pasión, su amor por la cultura andina, por la cultura de los Andes, por la música indígena y la música popular, le lleva
a realizar un trabajo enorme de recopilación, compilación, análisis, que después derivarían en la década del 80 en los primeros textos y publicaciones musicológicas de significado, ¿no? De conocimiento más público, ¿no? Como los que aparecen en el Boletín de Lima, los trabajos sobre los sicuris de Taquile, sobre los chiriguanos de Huancané, y después, gracias a la beca que logra por la Asociación de Fomento a la Cultura sobre los ayarachis de Paratía, que logra viajar a Puno, investigarlos, ¿no? Entonces, es bastante rescatable el trabajo que Américo desarrolla en este sentido. Entrando a la década del 80, ¿no? Él logra publicar sus primeros trabajos, logra publicar su primer libro sobre el ciclo bipolar altiplánico, ¿no? Lo cual, continuaciones de ese trabajo lo llevan a ganar posteriormente el premio de musicología Casa de las Américas. Es en esta década también que él logra viajar a Europa y poder ahí hacer investigaciones en los museos que contenían piezas de arqueología, piezas arqueológicas, ¿no? De las sociedades Moche y Nazca, lo cual sienta las bases de sus futuros trabajos sobre la arquemusicología de las culturas Moche y Nazca, ¿no? Que publicaría posteriormente. En 1984, como vuelvo a repetir, él se gradúa de musicólogo y en 1985, ¿no? Obtiene una beca de la Fulbright, ¿no? Que le permite viajar a Estados Unidos, a la Universidad de Florida, donde cursa estudios, ¿no? De música electrónica y música por computadora, pero al mismo tiempo también, ¿no? Desarrolla su actividad musical y contacta con musicólogos como Dale Olsen, ¿no? Con quienes empieza a desarrollar una relación estrecha y trabajos, al mismo tiempo que participa con agrupaciones musicales que están ahí en Estados Unidos. Y empieza a desarrollar las bases de lo que sería después una idea que siempre lo acompañó a él, ¿no? Y de la cual pudimos beneficiarnos algunos de sus alumnos, que era el desarrollo del siku, ¿no? El explorar las posibilidades de la zampoña, ¿no? Como instrumento musical, ¿no? Como un instrumento que tenía el potencial de desarrollarse dentro de un nuevo prototipo de música andina o de música nacional. Entonces, todo esto en una prolífica década del 80, el año 88, es condecorado con el premio Daniel Lomía Robles, que le concede el CONCITEC, ¿no? Por su trabajo de investigación, ¿no? Y también, bueno, los reconocimientos que se le empiezan a hacer por la gestión, ¿no? Y por el valor de los trabajos que él viene desarrollando hasta esta época, ¿no? Hacia el año 90, ¿no? El profesor Américo Valencia empieza a gestar las bases de lo que sería el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Peruana, el CIDEM, cuya objetivo principal, ¿no? Era justamente el desarrollar esta idea de que la música andina y la música tradicional tenían o podían tener una presencia dentro del espectro y del rango de la producción artística nacional, en el que pudieran desarrollarse y pudieran expandir sus posibilidades, ¿no? La idea era que los conocimientos ancestrales y antiguos pudieran desarrollarse de una manera en que se pudiera gestar una música, ¿no? Que se nutriese de esto, se nutriese de estos conocimientos y pudiese servir a las nuevas generaciones como un nuevo espectro de posibilidades. Entonces, esto, los años 90 es justamente cuando el que habla y otros compañeros tuvimos la oportunidad de conocer a Américo Valencia, precisamente cuando él es llamado a ser jurado de un concurso de zampoñas y de sicuris, ¿no? En un programa radial en Lima,
nos permite conocerlo. Hacia el año 94 teníamos una relación bastante establecida y él decide formar o hacer una especie de continuación del conjunto de instrumentos tradicionales peruanos que él tenía en el Conservatorio Nacional de Música y decide formarlo dentro de lo que es el CIDEM. Entonces, este conjunto empieza a desarrollar una serie de piezas musicales, ¿no? Bastante elaboradas, con los ciclos cromáticos, las zampoñas cromáticas, unas zampoñas que contenían toda la gama de posibilidades o de escalas musicales que la música occidental presenta, ¿no? Y escoge arreglos de música nacional. Esto genera una gran novedad, pero al mismo tiempo, dentro de los círculos folclóricos de la Lima de aquel entonces, genera también una gran controversia, porque estamos hablando de una época en la que estas ideas a veces no eran muy bien comprendidas. Estamos hablando de una época donde había un radicalismo indigenista bastante fuerte, ¿no? Y a veces las ideas de Américo no eran comprendidas en su cabalidad o en la profundidad que él hubiera deseado. Sin embargo, el maestro no tenía mucho reparo, no se hacía un mar en un vaso de agua, siempre pensaba de que, bueno, lo importante era generar las ideas y las bases y en algún momento, eventualmente, las cosas podrían ocurrir. Entre el año 96 al 2000, Américo Valencia también se desempeñó como profesor en el Instituto Orson Welles, ¿no? Y ahí prácticamente fundó la cátedra de música electrónica, ¿no? En el Instituto Orson Welles, al que también donde también tuvimos oportunidad de alguna vez grabar algunas pistas musicales, ¿no? Entrando a los años 2000, ¿no? Bueno, el Américo Valencia continúa con estos trabajos dentro del CIDEM, ¿no? Después del legado dejado en lo que era Brisas del Titicaca, ¿no? Continúa trabajando dentro de lo que es el CIDEM y logran hacer una producción en la que justamente muchos temas como el que escuchamos en el video, ¿no? De la música clásica nacional, podría decirse, de compositores con formación académica como Teodoro Valcárcel, Daniel Lomía Robles, ¿no? Ernesto López Mindró, etc. Y esta agrupación pionera en su género en este sentido, usando estos instrumentos en el Perú al menos, para mí, de la manera como yo lo veo, han conseguido mostrar, por lo menos en un principio, lo que son las bases de lo que podría ser la futura música nacional, gracias a la idea del maestro que tuvo la visión de pensar que esto era posible. Nada más honorable, nada más rescatable, mejor dicho, que el tomar conocimientos ancestrales con más de 2.000, 3.000 años de antigüedad y tratar de proyectarlos hacia el futuro, ¿no? El 2006 no realiza el concierto en Puno, en las iglesias de Puno, ¿no? En Juli, en Juliaca y en Puno, con extraordinaria orquesta sinfónica, ¿no? Que contenía también los ciclos cromáticos, las zampoñas cromáticas, ¿no? Donde participan músicos y se pueden encontrar en YouTube, son de extraordinario valor, ¿no? Y bueno, llegado ya, ¿no? La segunda etapa del año 2019, donde lamentablemente lo perdimos. La obra de Américo Valencia en realidad trasciende el mero aporte académico y se constituye en un legado que ha marcado el trabajo de toda una generación y ha sembrado el camino de muchos quienes hemos tratado de seguir su huella. Habiendo trabajado por casi 6, 7 años, prácticamente viéndonos 2, 3 veces por semana, también pudimos captar un poco de su lado humano, de su entusiasmo por lograr el objetivo fundamental que era el desarrollo de la música. De lo contrario, no puedo explicar yo la paciencia que tenía en tratar de enseñarme teoría musical, porque no soy muy buen alumno que se diga, pero su bondad infinita en el sentido de querer compartir esas experiencias con nosotros,
mostraban un lado del maestro que definitivamente muestran todo el amor que este tipo de personas, este tipo de ilustres personajes sienten por la cultura popular. Su trabajo con respecto al siku, ¿no? Aunque ha habido muchos otros después, no deja de ser siempre el pionero en el sentido de la meticulosidad, ¿no? Gesta las bases de lo que posteriormente no hay prácticamente, o muy, no concibo yo un trabajo general, ¿no? Que se refiere al ciclo donde casi siempre no se le mencione, ¿no? Con respecto a las zampoñas, a las flautas de pan, sea tanto en trabajos de arqueomusicología, de etnomusicología propiamente dicha, ¿no? Y también de musicología, porque Américo Valencia también es uno de los grandes compositores de la música puneña, ¿no? Habiéndose gestado dentro de toda esta corriente de músicos, literatos, poetas que Puno le ha dado. Dentro del trabajo que pudimos realizar entre el año 96 al 2000, y dentro de estas piezas que pudimos grabar o que pudimos trabajar y presentar en diferentes presentaciones, lo más rescatable es ese afán y ese interés de querer que la música nacional, ¿no? Y sus instrumentos tradicionales no están contrapuestos a los instrumentos occidentales, ¿no? Y entonces en una misma orquesta podías encontrar sicus, siquenas y charangos mezclados con sintetizador electrónico, bajo eléctrico, ¿no? Y en una propuesta por demás interesante, a veces incomprendida, porque este tipo de ideas pioneras en sus momentos no son valoradas. Todo el mundo dice pues que Johann Sebastian Bach fue el más incomprendido, mientras en el tiempo en el que lo vivió y murió en la pobreza, pero cientos de años después su música es de lo más grande. Un poco remembrando eso, un día le pregunté al profe y le dije, profesor, todo esto que estamos haciendo y veo que la gente no responde, ¿no lo frustra? Y me dijo, no interesa, porque la idea está suelta ahí. Y si no lo hago, yo no vivo para verlo, en 20 años después alguien lo va a hacer, ¿no? Ustedes, y si no son ustedes, serán los hijos de ustedes, pero alguien lo va a hacer. Y yo pienso que el tiempo le está dando la razón, porque Américo Valencia es uno de aquellos personajes ilustres del folclore, como Josafat, como Rosa Larco, como Vicente Mamani y muchos otros, cuyo trabajo y cuyo legado es inmemorial. Simplemente va a durar, va a continuar, va a generar la pauta, ¿no? Y donde sea que no me esté escuchando, yo lo único que tengo para el profe es palabras de eterno agradecimiento, porque en realidad muy jóvenes nosotros, como dijo mi amigo Carlos Sánchez, en los días en que había fallecido, en realidad nos formó y generó, así, igual que yo, una serie de discípulos que tratamos de seguir sus huellas y continuar con ese legado. Yo coincido plenamente con las palabras que Luis Valcárcel le dijo cuando fue a presentarle el prólogo de su libro. El maestro Luis Valcárcel le dijo, es usted un creador, pero yo quisiera agregar que Américo Valencia no solamente era un creador, sino también que era un sembrador, ¿no? De inquietudes en juventudes que hemos continuado y tratado de seguir la huella de su camino. Muchas gracias y gracias por la oportunidad al Centro de Folklore, mi alma mater, por esta oportunidad de hablar un poco y reflexionar sobre la vida del maestro. Gracias a ti, Lucho. Y es cierto, ¿no? Quedan muchísimas cosas por conversar, por reconocer, por recordar al profesor Américo Valencia.